Mi familia decía que yo no aportaba económicamente en casa. Cuando revisamos los gastos mensuales y mostré transferencias y pagos, nadie volvió a repetir esa acusación. Mi familia llevaba meses con la misma chingadera de que yo no aportaba nada en la casa, que según ellos yo nomás vivía ahí como garrapata mientras todos los demás se partían el lomo. Cada que podían lo repetían, a veces en forma de broma, otras en forma de reclamo directo. Al principio intenté ignorarlo porque pensé que estaban estresados o que quizá alguno entendió mal cuánto estaba poniendo yo cada mes, pero la cosa fue subiendo de tono hasta que un día, durante una comida familiar, mi mamá dijo frente a unas tías que yo era el que menos ayudaba y que les preocupaba que nunca aprendiera a ser responsable. Sentí un putazo en el estómago porque, además de ser injusto, era una mamada monumental. Yo trabajo tiempo completo en una bodega y además hago viajes de Uber los fines de semana. Literalmente pierdo mis días libres manejando para traer más dinero a la casa, y aún así se atrevieron a pintar la idea de que yo era un inútil que no hacía nada. Ese día me harté. No grité ni hice un drama. Simplemente dije que si de verdad creían que yo no aportaba, entonces revisáramos los gastos de la casa para aclararlo de una vez. Mi papá se hizo el desentendido, mis hermanos se rieron como si yo estuviera exagerando y mi mamá dijo que no hacía falta, que todos sabían cómo eran las cosas. Les respondí que justo ese era el problema, que sabían cosas que no eran ciertas. Les pedí que sacaran la libreta donde apuntaban los gastos y que fuéramos viendo quién pagaba qué. Cuando llegamos al tema del internet, mi mamá dijo que ellos lo pagaban desde siempre y mi papá confirmó sin mirarme. Yo saqué mi teléfono y les enseñé la serie de transferencias que hacía todos los meses para cubrirlo entero, no la mitad. Mi hermano mayor dijo que eso era porque yo quería, que a ellos nunca les dije nada, como si eso justificara que me hubieran tachado de mantenido. Luego pasamos a la luz y ahí fue mi papá quien aseguró que él se encargaba de eso. De nuevo, les enseñé el historial de pagos donde se veía clarito que yo había cubierto la mitad durante meses, y que cuando la factura subió por el calor yo pagué más porque ellos andaban cortos de dinero. Cuando llegamos al tema de las compras del súper, mi mamá insistió en que todos aportaban, pero yo abrí mis recibos y les mostré las compras completas que había hecho yo solo. Muchas veces incluso llevando snacks para mis hermanos porque les encantan y siempre se les olvida agregar algo cuando salen. Mi hermano menor, el que siempre está pegado al Play, empezó a decir que él también compra cosas, pero cuando le pedí que dijera que había comprado exactamente, se quedó callado. La incomodidad en el cuarto se podía cortar con cuchillo. Yo seguí, no para humillarlos, sino porque estaba hasta la madre de que inventaran. Les recordé cuando ayudé a pagar el seguro del carro de mi hermano porque si no se quedaba sin trabajo, y también cuando cubrí parte del recibo del agua porque ellos andaban gastados después del regreso a clases de mis sobrinos. Mi mamá dijo que no se acordaba, como si fuera casual olvidar una transferencia de ese tamaño. En ese momento entendí que el problema no era el dinero, sino la idea que tenían de mí. Para ellos era más fácil asumir que yo no hacía nada. Entendí también que jamás se molestaron en revisar de dónde salían los pagos mientras funcionara todo. Cuando terminé de mostrar todo, nadie dijo nada. Era como si hubieran quedado desnudos frente a un hecho que no podían negar. Mi papá dijo con la voz baja que no sabía que yo cubría tanto. Mi mamá murmuró que pensaba que mis depósitos eran más pequeños. Mis hermanos nomás miraban al suelo. Yo tenía un puto coraje atorado en la garganta porque durante meses me tragaron el alma con sus comentarios, y ahora ni una disculpa podían dar. Ese mismo día, sin levantar la voz, dije que como según ellos yo no aportaba, entonces dejaría de aportar de verdad. Les expliqué que iba a cancelar todos los pagos automáticos y que a partir de ese momento ellos se harían cargo de lo que aseguraban haber estado pagando desde siempre. No lo dije para vengarme, sino porque necesitaba que entendieran lo que realmente valía mi ayuda. Mi mamá intentó cambiar el tema, diciendo que estaba exagerando, pero yo ya no tenía paciencia. Les dije que podían pensar lo que quisieran, pero que no iba a seguir pagando cosas mientras me acusaban de no hacerlo. Mi papá quiso mantener la calma y soltó esa frase de no es para tanto, como si hubiera sido un chistecito sin importancia. Esa noche me fui a mi cuarto reventado emocionalmente. No lloré ni nada por el estilo, pero me quedé horas pensando en cómo carajos mis propios padres podían verme como un parásito cuando llevaba tanto tiempo equilibrando mis gastos personales con los de la casa. No miento si digo que sentí una mezcla de rabia y decepción que no sabía dónde colocar. También pensé mucho en irme de la casa, pero hasta ese momento no lo veía viable.
Sin embargo, sentí por primera vez que quizá no había nada que sostener ahí, que si mi familia prefería inventarse una versión conveniente de mí, entonces tal vez sí era momento de pensar en vivir lejos. Aunque fuera en un cuarto pequeñito. Pero antes de tomar cualquier decisión, quería ver qué pasaba cuando la casa, sin aviso previo, se quedara sin la parte que yo aportaba cada mes. No como castigo, sino como espejo. Quería que por fin enfrentaran la realidad que habían estado negando con tanta seguridad. Y aunque no lo dije en voz alta, supe que ese era el inicio de algo que no tendría regreso. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 2 semanas desde aquella discusión y desde que cancelé todos mis pagos automáticos. No hice anuncios constantes ni advertencias nuevas, simplemente dejé que la casa siguiera su curso sin mi parte, tal como ellos decían que no existía. La primera señal de que algo no estaba funcionando llegó cuando mi hermano menor salió de su cuarto enfurecido porque el internet llevaba varias horas caído. Nunca había visto a alguien alterar tanto el ambiente por no poder conectarse, pero él venía con la idea de que el módem estaba fallando o que había un problema en la zona. Yo estaba comiendo cuando lo escuché quejarse y gritar desde arriba que esta casa siempre estaba igual, que nada servía y que cómo se suponía que iba a terminar un torneo que llevaba días esperando. En cuestión de segundos me gritó mi nombre y preguntó si yo había movido algo. Al final bajó con el celular en la mano para mostrarme que la compañía decía que el servicio estaba suspendido por falta de pago. Mantuve la calma y le dije que revisara quién se encargaba de ese pago según ellos mismos. Mi comentario le cayó como cubetazo de agua fría. No supo ni qué responder. Volvió a subir y escuché cómo cerraba la puerta de golpe, probablemente buscando a mis papás para que solucionaran lo que él nunca se había molestado en entender que yo cubría mes tras mes. El internet no volvió ese día ni al día siguiente. Mis papás llamaron a la compañía y tuvieron que hacerse cargo del atraso, y aunque lograron ponerlo al corriente, la factura llegó más alta por el recargo de reconexión. La cara de mi mamá mientras hablaba por teléfono dejó claro que no esperaba tener que lidiar con eso. Antes, cuando yo lo pagaba, ella nunca notaba si aumentaba o no, porque no era ella quien ponía su tarjeta. Ya desde ahí se respiraba un silencio incómodo, como si se hubieran dado cuenta de que algo empezaba a desmoronarse, pero no querían mencionarlo porque hacerlo significaría reconocer que yo tenía razón. A los pocos días llegó el recibo de la luz y ahí la cosa se puso peor. Mi papá abrió el sobre mientras desayunaba y comentó en voz alta que estaba más alto que otros meses. Luego, como solía hacer, hizo un comentario sobre que era por culpa de todos los aparatos que mis hermanos no apagaban nunca. Pero cuando se acercó a la fecha de pago, mi mamá preguntó si ya lo había liquidado. Él respondió que no y le preguntó a ella si pensaba pagar la mitad, como lo habían hecho antes. La situación se volvió absurda porque los dos estaban seguros de que el otro se encargaría de cierto porcentaje, pero ninguno sabía cómo había sido realmente la dinámica en los últimos meses. Cuando se dieron cuenta de que yo ya no cubriría mi parte, les cayó el 20 de que estaban cortos. Mi mamá empezó a revisar su billetera y mi papá entró a su aplicación bancaria con expresión de fastidio, como si el mundo estuviera conspirando contra ellos. Nadie dijo nada, pero yo sabía exactamente qué estaban pensando. Yo comí en silencio, dejando que ellos experimentaran esa incomodidad que tantas veces me hicieron tragar cuando me acusaban de no hacer nada. Mi hermano mayor, que trabaja en un restaurante, empezó a notar que la despensa ya no se surtía con la misma frecuencia. Cuando yo me encargaba de las compras, lo hacía de manera práctica y sin escatimar tanto, sobre todo porque era más fácil para todos tener cosas suficientes y evitar discusiones. Ahora, en cuanto se acababa el pan, la leche o hasta los huevos, pasaban días sin que nadie repusiera nada porque mis papás querían esperar hasta el siguiente fin de semana o hasta que hubiera una oferta. Mi hermano empezó a quejarse del refrigerador vacío y preguntó qué había pasado con las compras que yo usualmente hacía. Mi mamá dijo que estaba tratando de organizar mejor los gastos porque todo estaba más caro, pero la verdad era que simplemente ya no tenían ese colchón silencioso que yo ofrecía cada semana. El ambiente de la casa se volvió extraño. Ya no había las mismas bromas ni los mismos comentarios casuales. Mis papás hablaban en voz baja cuando yo entraba a la cocina, y mis hermanos empezaron a evitarme porque sabían que habían contribuido a la narrativa de que yo no servía para nada. La tensión crecía de forma constante y yo notaba cómo cada pequeño inconveniente se hacía más grande para ellos porque ahora tenían que resolverlo sin mi ayuda. Lo más curioso es que no me sentía culpable. En realidad, sentía una calma que hacía mucho no sentía.
Me di cuenta de que cuando uno carga todo sobre los hombros sin que nadie lo note, llega un punto en el que deja de importarle si los demás se hunden un poco al no tenerlo cerca. No es maldad, es cansancio. En una ocasión, mi papá intentó hablar conmigo. Lo hizo de esa manera distante y medio autoritaria que usa cuando quiere recuperar control sin admitir que está equivocado. Me encontró en la sala, donde estaba revisando aplicaciones para encontrar un segundo trabajo mejor pagado. Se sentó frente a mí y me dijo que había estado pensando en cómo llevar las finanzas de la casa de forma más organizada y que quizá podríamos hablar de una manera justa de repartir los gastos. Quise reírme, pero no lo hice. En cambio, le dije que yo ya no iba a pagar nada mientras siguieran viéndome como alguien que no aportaba. Él frunció el ceño y dijo que no era necesario llegar a esos extremos y que todos habían dicho cosas que no querían decir. Yo respondí que la diferencia era que esas cosas que dijeron no eran simples arrebatos, porque las repitieron muchas veces y frente a más gente. No era un malentendido, era una creencia que tenían sobre mí. Mi papá se quedó callado. Miró hacia la cocina, donde mi mamá estaba preparando algo, y después dijo que quizás yo estaba exagerando. Esa palabra, exagerando, fue el punto en el que entendí que no querían comprender lo que habían hecho. Solo querían que todo volviera a ser como antes, con la conveniencia de que yo pagara sin hablar y ellos criticaran sin pensar. Le dije que él podía verlo como quisiera, pero que yo había tomado mi decisión y no iba a cambiarla. Antes de irse, dijo que esperaba que no estuviera olvidando que la casa era de todos y que todos debían cooperar. Yo le respondí que eso justamente era lo que yo hacía, pero que ellos fueron quienes decidieron borrar mis aportes de la historia familiar. El internet volvió después de que pagaron el pendiente, pero mi hermano menor ya estaba frustrado porque perdió su torneo. Pasó varios días sin hablarme y solo hacía ruido en su cuarto, como si eso fuera a castigarme por no pagar sus comodidades. Mi hermano mayor estaba irritado por la falta de comida y porque ahora él también tenía que aportar más. Mis papás comenzaron a tener pequeñas discusiones por tonterías que antes ni siquiera registraban, como quien dejaba una luz encendida o quien sacaba más ropa de la secadora. En medio de todo eso, yo empecé a ver opciones para mudarme. Un compañero del trabajo mencionó que estaba buscando a alguien con quien compartir departamento porque el rentero quería a 2 personas para firmar el contrato. No le dije que sí de inmediato, pero tampoco descarté la idea. Era la primera vez que imaginaba de manera seria un futuro fuera de esa casa. Sentí una mezcla de alivio y miedo, pero el alivio ocupaba más espacio. No les dije nada todavía, porque quería observar cómo evolucionaba el ambiente y porque parte de mí quería ver hasta dónde llegaría su incomodidad cuando se dieran cuenta de que su percepción de mí estaba completamente equivocada. Con el paso de los días, entendí que lo que estaba ocurriendo no era solo un ajuste económico, sino una especie de espejo emocional donde cada uno se enfrentaba a la realidad de que mis aportes habían sido fundamentales. Yo no tenía que demostrar nada más. Y aunque todavía no sabía exactamente cuándo me iría, empecé a sentir que el camino fuera de esa casa era cada vez más claro y necesario. En ese momento, por primera vez en años, la idea de un espacio propio dejó de ser un sueño distante y se convirtió en algo que podía tocar si nada se interponía. La casa, que antes me había parecido un espacio inevitable, empezó a sentirse como una etapa que estaba por concluir sin necesidad de dramatismo, porque las decisiones ya estaban tomadas desde que ellos eligieron no ver lo que hacía por ellos. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que todo comenzó a desmoronarse dentro de la casa y, aunque en apariencia las cosas se habían estabilizado un poco, la tensión seguía instalada como un mueble nuevo que nadie pidió pero tampoco se podía ignorar. Ya todos habían experimentado el impacto de mi ausencia en los gastos y aunque intentaban actuar como si estuvieran manejándolo bien, la realidad era otra. Se notaba en la forma en que mis papás hablaban más bajo cuando revisaban sus cuentas, en la manera en que mis hermanos hacían preguntas a medias como si tuvieran miedo de que yo respondiera algo que los hiciera quedar mal. Y sobre todo en la falta de comodidad que antes daban por sentada y ahora les costaba mantener. Durante ese mes yo seguí cumpliendo con mis horarios, iba al trabajo, hacía mis viajes de Uber y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa para no absorber el ambiente pesado que se había creado. Me había dedicado también a platicar más seguido con mi compañero del warehouse sobre la idea del departamento, pero aún no lo confirmaba porque quería pensar bien cada paso. No quería mudarme desde el enojo, sino desde la claridad de que seguir viviendo ahí solo alimentaría un resentimiento que no me hacía bien.
A mediados de ese mes hubo una conversación que terminó de empujarme hacia esa decisión. Una noche, casi a la hora de la cena, mi mamá me llamó desde la cocina con un tono que no usaba desde que yo era adolescente, como si esperara que yo obedeciera sin cuestionar. Entré y la encontré con los brazos cruzados, mirando la mesa que ella misma había puesto. Había servido para todos, excepto para mí. Me pareció extraño, aunque no sorpresivo, y me senté igual. Ella respiró hondo y dijo que quería hablar de cómo estaban las cosas en la casa. No lo dijo con suavidad ni intención de conciliar, sino con esa mezcla de reproche y autoridad que había usado cuando yo era más joven. Explicó que el ambiente se sentía tenso, que todos andaban irritados y que la casa funcionaba mejor cuando yo aportaba. Lo dijo como si lo que había pasado se redujera a algo tan simple como que decidí dejar de pagar por capricho. Yo le recordé, sin levantar la voz, que no era cuestión de querer o no querer, sino de que ellos se comportaron como si todo lo que yo hacía no existiera. Ella respondió que estaban estresados, que todos decían cosas sin pensarlo, que no imaginó que yo fuera a tomarlo tan a pecho y dejar de aportar. Yo le dije que lo tomé a pecho porque ellos lo dijeron muchas veces, no una. Y no lo dijeron frustrados, lo dijeron convencidos. Mi papá se unió a la conversación un par de minutos después y tomó asiento frente a mí. Dijo que quizás todos habíamos exagerado, que había malentendidos y que lo mejor sería que encontráramos una manera de volver a organizarnos. Entendí perfectamente lo que quería decir, esperaba que yo retomara mis pagos como antes pero ahora con una carga adicional de agradecimiento hacia ellos por permitirme hacerlo. Me quedé callado unos segundos, miré a ambos y dije que no iba a pagar nada más. Ni internet, ni luz, ni comida, ni gastos menores. No era un berrinche. Era una consecuencia natural de haber sido tratado como si no valiera. No pienso sostener una estructura familiar que me niega y luego quiere que regrese con la cabeza agachada. Mi papá intentó interrumpirme, pero continué diciendo que llevaba años adaptando mis horarios, mi trabajo y mis ingresos para ayudar a todos y que aún así me habían convertido en la excusa perfecta para desahogarse con frases que sabían que me dolerían. La conversación terminó sin que llegáramos a nada concreto, solo con un silencio espeso que confirmó que ninguno estaba dispuesto a ceder. Esa noche cené fuera y pasé horas manejando sin rumbo, pensando en qué momento exacto la familia que conocía se había fracturado de tal manera. Unos días después, mi hermano mayor me encontró en el patio cuando estaba por irme al trabajo y me dijo, sin rodeos, que la casa ya no funcionaba como antes. Me confesó que ellos nunca se dieron cuenta de cuánta carga financiera llevaba yo encima porque era demasiado silencioso al respecto. Dijo que no sabía cómo disculparse porque sentía que ninguna disculpa sonaría sincera viniendo de ellos ahora que estaban sintiendo las consecuencias. Me sorprendió escucharlo admitir eso y aunque no le dije nada hiriente, tampoco le quité peso a lo ocurrido. Le aclaré que yo nunca hice las cosas esperando reconocimiento, sino justicia. Que lo único que pedía era que se reconociera lo que yo aportaba en lugar de convertirme en el blanco de sus frustraciones. Él bajó la mirada y solo dijo que esperaba que no me fuera, porque no quería que la familia quedara completamente dividida. Yo asentí, pero no hice promesas. Fue justo esa misma tarde cuando me encontré nuevamente con mi compañero del warehouse. Le pregunté si seguía disponible la oportunidad del departamento y me dijo que sí, que el rentero quería que se firmara el contrato pronto para asegurar el espacio. Sentí una mezcla de emoción y tranquilidad, como si por fin estuviera alineando mis decisiones con lo que realmente necesitaba. Le dije que me diera unos días para confirmarlo porque no quería tomar la decisión apresuradamente. Él lo entendió sin problema y me dijo que no había presión, pero que me avisara lo antes posible. Mientras eso ocurría, la situación dentro de la casa seguía deteriorándose. Mis papás comenzaron a pelear entre ellos por el dinero que antes jamás representó un conflicto porque siempre había alguien que llenaba el hueco sin que lo notaran. Mis hermanos discutían por detalles insignificantes como quién había vaciado el refrigerador o quién había dejado la basura sin sacar. Yo observaba todo desde cierta distancia interna, no porque me diera gusto verlos batallar, sino porque entendí de manera definitiva que yo ya no pertenecía a ese ritmo, que mis esfuerzos no eran valorados y que lo único que podía hacer para recuperar mi paz era irme. La gota que derramó el vaso ocurrió una tarde cuando mi mamá, frustrada por las cuentas, me dijo que era injusto que yo viviera ahí sin aportar cuando ellos me habían dado techo tantos años. Esa frase me atravesó por completo, no por su contenido, sino por el descaro de que lo dijera después de todo lo que yo había demostrado. Fue el momento exacto en que supe que no había vuelta atrás.
Entré a mi cuarto, me senté un rato sin moverme y luego envié un mensaje a mi compañero confirmando que sí quería el departamento. Él me respondió de inmediato con los pasos a seguir y una fecha tentativa para cambiarme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio auténtico. Durante los días siguientes me dediqué a arreglar mis cosas mentalmente, no físicamente, porque aún no había puesto manos a la obra para empacar. Sin embargo, noté que me comportaba distinto dentro de la casa, caminaba más ligero, hablaba menos, me involucraba menos en los problemas ajenos y más en mi futuro. Y aunque todavía no se los decía a mis papás, sabía que tarde o temprano tendría que darles la noticia. No por obligación, sino por respeto mínimo, aunque ese respeto hace semanas que no lo veía de regreso. Toda esa combinación de conversaciones fallidas, pequeñas molestias acumuladas y silencios cargados terminó por hacerme ver que mi salida no era un impulso, sino un proceso inevitable. Y aunque había cierto dolor en dejar atrás una etapa de mi vida, también había una claridad que nunca antes había sentido. Para ese momento, el departamento ya no era una idea sino un plan concreto que avanzaba sin resistencia. Y aunque ellos aún no lo sabían, yo ya había tomado una decisión definitiva sobre el rumbo que iba a tomar mi vida. Actualización final. Habían transcurrido alrededor de 3 meses desde que todo se había empezado a fracturar en la casa, y para entonces ya estaba completamente instalado en el nuevo departamento. No era un lugar lujoso ni grande, pero tenía algo que durante años no había sentido: silencio que no pesaba. Espacio que no exigía nada de mí y una sensación de control sobre mi vida que jamás había experimentado viviendo con mi familia. La mudanza en sí fue más rápida de lo que imaginé, no porque yo quisiera salir corriendo, sino porque una vez que confirmé el contrato con mi compañero, sentí una urgencia interna por cerrar esa etapa sin prolongarla más. Lo curioso es que nadie en mi casa reaccionó de forma explosiva cuando les dije que me iba. Más bien hubo un silencio incómodo que revelaba que lo habían estado temiendo, aunque nadie lo quisiera admitir. Mi mamá preguntó de inmediato si me iba porque estaba enojado. Mi papá quiso saber si tenía problemas económicos o si no me alcanzaba para vivir fuera. Les respondí que no me iba por crisis ni por enojo, sino porque ya no había nada que sostuviera la idea de vivir juntos. Les dije que uno no se queda donde lo consideran carga y que era mejor que cada quien enfrentara su vida sin amarrar a los demás a expectativas torcidas. La primera semana fuera fue extraña, porque el cuerpo tarda un poco en entender que la rutina cambió para bien. Al principio me despertaba esperando escuchar discusiones en la cocina, quejas por la falta de comida o comentarios pasivo-agresivos sobre mis horarios, y cuando no ocurría nada de eso, tardaba unos segundos en recordar que ya no estaba obligado a navegar esos ambientes. En el trabajo me notaban distinto, incluso mi supervisor me dijo que me veía más descansado. Yo solo respondí que estaba ajustándome a mi nuevo espacio, pero por dentro sabía que lo que tenía era libertad, algo tan simple que parece obvio para todos, menos para quienes viven atrapados en dinámicas familiares asfixiantes. Durante esos primeros días mis papás no insistieron en comunicarse conmigo. Los mensajes eran cortos, casi formales, como si no supieran cuál era la forma correcta de acercarse después de haber contribuido tanto a que yo me alejara. Mi hermano mayor fue el único que llamó por su cuenta. Me dijo que la casa se sentía rara sin mí, que todo era más complicado y que mis papás andaban tensos por el dinero. También mencionó que ahora él tenía que trabajar más horas, porque resultó que mi papá no podía cubrir todos los gastos como antes pensaba y mi mamá estaba empezando a recortar en todo. No lo dijo para manipularme, sino más bien como una confesión sincera de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de todo lo que yo cargaba sin hacer ruido. Me pidió disculpas con un tono que no había escuchado nunca en él, y aunque no hubo drama ni llanto, su forma de hablar dejaba claro que estaba arrepentido. Le dije que lo entendía, pero que no pensaba regresar a esa dinámica jamás. Conforme pasaron los días, empezaron a surgir pequeños problemas dentro de la casa familiar que me llegaban a través de mis hermanos o de comentarios sueltos en los chats. Uno de esos problemas fue el internet, otra vez. Habían logrado mantener los pagos un tiempo, pero en el segundo mes volvieron a retrasarse. Mi hermano menor tuvo una crisis casi cómica porque no entendía cómo era posible que la compañía se atreviera a cortarles el servicio. Él seguía convencido de que el mundo debía girar alrededor de su comodidad, y aunque la situación era molesta para ellos, para mí fue una revelación de cuán acostumbrados estaban a que yo resolviera esas cosas antes de que se volvieran un problema. Lo interesante es que ahora nadie tenía el descaro de pedirme que cubriera el gasto. Estaban avergonzados, aunque no lo admitieran.
Otro detalle que me contaron después fue que las compras del supermercado empezaron a ser un punto de conflicto. Mis papás querían mantener cierto nivel de comodidad, pero no podían asumirlo porque sus gastos reales eran mucho más de lo que ellos reconocían. Mi mamá optó por comprar menos y solo lo necesario, pero mis hermanos no estaban acostumbrados a esa reducción. Nunca lo dijeron abiertamente, pero les dolió que las cosas que antes tenían por costumbre ahora se volvieran un lujo. Y aunque en el pasado les expliqué que vivir no era gratis, parece que solo ahora lo estaban entendiendo en serio. Mi ausencia funcionó como una lupa que amplificó todas las grietas que llevaban años presentes. A mediados del segundo mes en mi departamento ocurrió un evento que consolidó mi distancia emocional. Mi mamá me llamó una noche diciendo que necesitaban hablar conmigo en persona. Me sorprendió el tono, porque no sonaba molesta, sino agotada. Fui al día siguiente después del trabajo, no porque quisiera volver a caer en su dinámica, sino porque quería cerrar cualquier asunto pendiente. Cuando llegué, la casa se veía distinta. No físicamente, sino en energía. Parecía un espacio donde el desgaste había ganado terreno. Mi papá estaba sentado en la mesa y mi mamá frente a él, como si hubieran ensayado lo que querían decir. Ella comenzó explicando que todo había sido más difícil desde que me fui, que no imaginaban cuánto aportaba yo en realidad y que querían pedirme disculpas. Lo dijo sin lágrimas ni dramatismo, pero con una sinceridad que no había escuchado antes. Mi papá apenas pudo mirarme cuando agregó que entendía por qué había tomado la decisión de irme y que nunca debieron hacerme sentir menos. Tomé sus palabras con calma, aunque por dentro había una mezcla extraña entre alivio y distancia. Les dije que agradecía la disculpa, pero que no era algo que se pudiera revertir con una conversación. Les expliqué que uno puede perdonar, pero no siempre puede regresar a una situación que ya no tiene sentido. Les dije que yo estaba mejor donde estaba, que necesitaba ese espacio para crecer sin cargar expectativas injustas. Mi mamá preguntó si planeaba seguir distanciado de ellos. Le dije que no pretendía cortar la relación, pero que la convivencia diaria había sido dañina para mí y que no tenía intención de volver a vivir ahí. Ese comentario dejó claro que la conversación no era una oportunidad para convencerme de regresar, sino un cierre real. Antes de irme, mi hermano menor apareció en la cocina. Se notaba incómodo, como si quisiera decir algo sin saber cómo empezar. Al final solo dijo que la casa se sentía vacía sin mí, lo cual me hizo pensar en lo curioso que es que la gente solo valore tu presencia cuando ya no estás disponible para soportarlos. Le respondí que podía visitarme cuando quisiera, siempre que lo hiciera con el respeto que antes faltó. No dijo nada más, pero creo que entendió perfectamente. La vida en mi departamento siguió su ritmo. Empecé a ahorrar más, a dormir mejor, a sentirme dueño de mis propias decisiones. Ya no cargaba culpas ajenas ni tenía que justificar cada centavo que gastaba. Y aunque mi familia seguía existiendo en mi vida, lo hacían de una manera más sana porque ya no tenían acceso a esa parte de mí que ellos mismos pisotearon durante años. De cierta manera, mi salida no solo fue una venganza silenciosa, sino una lección inevitable. Sin gritos ni dramatismos, les mostré lo que implicaba mi ausencia. Y aunque nunca lo dirán en voz alta, sé que cada día enfrentan el eco de sus propias palabras. Al final, lo más irónico de todo es que yo no necesitaba que aprendieran nada. Solo necesitaba distancia. Y al conseguirla, ellos inevitablemente aprendieron lo que se negaron a ver mientras me tenían cerca. Mi vida ahora tiene un rumbo que no depende de la aprobación de nadie, y aunque mi familia sigue siendo parte de mi historia, ya no son el centro de ella. Y esa, sin duda, ha sido la verdadera liberación.